Milagros que cambiaron vidas. ¿Y si te dijera que un puñado de pan, un hombre que no podía caminar, un muerto en su tumba y un enemigo de la fe tienen algo en común? Todos fueron tocados por milagros que no solo rompieron las leyes de la naturaleza, sino que transformaron vidas para siempre. Quédate con hechos y relatos bíblicos. Porque en los próximos minutos descubrirás cómo estas historias de la Biblia siguen hablando a tu corazón, dándote esperanza para lo imposible. Suscríbete y activa la campanita para no perderte esta chispa de fe. Bienvenidos a Hechos y Relatos Bíblicos. Imagina por un momento que estás en el punto más bajo de tu vida, agobiado por deudas, luchando contra una enfermedad que parece invencible, o sintiendo que tus sueños se desvanecen como arena entre los dedos. ¿Y si te dijera que hay historias reales, milagros que no solo transformaron vidas hace miles de años, sino que siguen gritando esperanza en tu corazón hoy? Estos no son cuentos de hadas, son relatos divinos que cambian todo. Si estás buscando un rayo de luz en la oscuridad, quédate hasta el final, porque estos milagros podrían ser el catalizador que necesitas para creer que lo imposible es posible. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más inspiración como esta. Comencemos con una escena que te transportará al mar de Galilea, donde una multitud hambrienta se reúne alrededor de Jesús. Es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, narrado en Juan 6:1-14. Visualízalo, miles de personas exhaustas tras un día de enseñanzas, con el sol poniéndose en el horizonte. Un niño ofrece lo poco que tiene, 5 panes y 2 peces. Jesús toma esa ofrenda insignificante, da gracias al Padre, y de repente, ¡milagro! Los alimentos se multiplican hasta saciar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sobraron 12 cestas llenas. ¿Qué significa esto hoy? En un mundo donde el estrés financiero y la escasez nos ahogan, este milagro nos recuerda que Dios puede multiplicar lo poco que tienes. Piensa en emprendedores que, con fe, han visto sus negocios florecer de la nada, o familias que, en medio de la crisis, reciben provisiones inesperadas. Como dice el versículo, Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Juan 6:11. Tu poco en las manos de Dios se convierte en abundancia. ¿Por qué este milagro sigue resonando en 2025? Porque vivimos en un mundo donde la escasez financiera, emocional, espiritual nos acecha. Piensa en una madre soltera que estira cada centavo para alimentar a sus hijos, o un emprendedor que lucha con un negocio que parece no despegar. Este milagro nos grita: Dios puede multiplicar tu poco. Testimonios modernos lo confirman. Por ejemplo, organizaciones como Food for the Hungry han reportado cómo pequeñas donaciones han alimentado comunidades enteras, recordándonos que la fe en la provisión divina sigue obrando. Como dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. El impacto del milagro trasciende el momento. Juan 6:14 nos cuenta que la multitud, al ver la señal, exclamó: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este acto no solo llenó estómagos, sino que encendió fe, llevando a muchos a reconocer a Jesús como el Mesías. Hoy, en un mundo digital donde las redes sociales amplifican historias, este milagro inspira a creadores de contenido como Hechos y Relatos Bíblicos a compartir esperanza. En foros de X, usuarios han compartido cómo esta historia les motivó a confiar en Dios durante crisis económicas, como el testimonio de una familia que, tras orar, recibió ayuda inesperada para pagar deudas. Ahora cambiemos de escenario a una casa abarrotada en Capernaum, donde un paralítico yace en una camilla, desesperado por una curación. En Marcos 2:1-12, sus amigos, llenos de determinación, rompen el techo para bajarlo ante Jesús. Imagina el polvo cayendo, el ruido de las tejas rompiéndose y la multitud atónita. Jesús ve su fe y dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Luego ordena: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levanta, camina y todos glorifican a Dios. Este milagro no solo sanó un cuerpo, sino un alma. Hoy, en hospitales y terapias, personas con discapacidades crónicas encuentran fuerza en esta historia. ¿Conoces a alguien que, tras una oración ferviente, ha superado un diagnóstico terminal?
es real. Organizaciones como la Asociación Americana de Parálisis citan testimonios de fe que inspiran rehabilitaciones milagrosas. Como proclama el Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Tu limitación podría ser el preludio de tu mayor testimonio. Pero hablemos de un milagro que desafía la muerte misma, la resurrección de Lázaro en Juan 11:1-44. En Betania, Lázaro yace muerto en una tumba por 4 días. Sus hermanas Marta y María lloran desconsoladas. Jesús llega, llora con ellas, mostrando su humanidad, y grita: «Lázaro, ven fuera». El muerto sale, envuelto en vendas, vivo de nuevo. Imagina el olor a muerte disipándose, los gritos de alegría. Este milagro cambió no solo la vida de Lázaro, sino que impulsó la fe de muchos, llevando a Jesús a la cruz. Hoy, en un mundo plagado de pérdidas, pandemias, accidentes, esta historia resuena en testimonios de resurrecciones modernas, personas en coma que despiertan contra todo pronóstico, o adictos que renacen de sus vicios. Como dice Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Estos milagros siguen hablando, transformando duelo en danza. Y no olvidemos la transformación radical de Saulo en Hechos 9:1-19. Un perseguidor feroz de cristianos, cegado por una luz divina en el camino a Damasco. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», pregunta Jesús. Saulo, ahora Pablo, se convierte en el apóstol que escribe gran parte del Nuevo Testamento, de enemigo a embajador. Hoy, en prisiones y calles, criminales endurecidos encuentran redención similar, expandilleros que predican paz, inspirados en esta conversión. Efesios 2:8-9 lo resume: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Amigos, estos milagros no son reliquias del pasado, son ecos eternos que retumban en tu vida ahora. Si estás luchando, recuerda, Dios no ha cambiado. Él multiplica, sana, resucita y transforma. ¿Estás listo para que un milagro cambie tu historia para siempre? En el corazón del Nuevo Testamento de la Biblia, la vida y ministerio de Jesús de Nazaret se presentan no solo como enseñanzas profundas sobre amor, fe y redención, sino también como una serie de actos sobrenaturales que revelan su divinidad. Estos milagros, registrados en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no eran meros espectáculos, eran señales, como los llama Juan, que apuntaban a la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Según los relatos bíblicos, Jesús realizó al menos 37 milagros documentados, aunque el Evangelio de Juan concluye diciendo: Jesús hizo también muchas otras cosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Juan 20:30. Estos actos abarcaban desde curaciones hasta dominios sobre la naturaleza y la muerte, demostrando el poder de Dios encarnado en un hombre. La curación del siervo del centurión, la fe del centurión romano. Un centurión romano, un oficial pagano, se acerca a Jesús en Capernaum pidiendo que sane a su siervo paralítico. Jesús ofrece ir, pero el centurión responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mateo 8:5-13, Lucas 7:1-10. Jesús alaba su fe y el siervo se cura a distancia. Explicación bíblica y significado. Este acto resalta que la salvación es para gentiles, no solo judíos, cumpliendo Génesis 12:3 sobre bendición a todas las naciones. Hoy es principal porque ejemplifica la fe humilde, citada en misas católicas y protestantes, para enfatizar que Dios responde a la confianza, no al estatus. En un mundo globalizado, inspira diálogos interreligiosos y misiones, recordando que la fe trasciende barreras culturales. La calma de la tempestad. Jesús calma la tormenta. Mientras cruzan el mar de Galilea en una barca, una tormenta azota a los discípulos. Jesús duerme, pero al despertar reprende al viento y al mar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41, Lucas 8:22-25. La calma es instantánea. Explicación bíblica y significado. Eco de Salmos 107:29, donde Dios calma tormentas afirmando el control de Jesús sobre la creación, como en Génesis 1.
hoy se ve como principal para enfrentar tormentas modernas como ansiedad o desastres naturales, usado en psicología cristiana y sermones sobre paz interior. Demuestra que la fe en Jesús trae serenidad en el caos. La multiplicación de los panes y los peces, alimentación de los 5,000, con 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños, en un lugar desierto, sobrando 12 cestas. Mateo 14:13-21, Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17, Juan 6:1-15. Explicación bíblica y significado. Recuerda el maná en el desierto. Éxodo 16, prefigurando el pan de vida que es Jesús. Juan 6:35. Hoy es principal porque simboliza provisión divina en escasez, inspirando organizaciones como el Banco de Alimentos o predicaciones sobre generosidad. En tiempos de hambrunas globales, refuerza la esperanza en la multiplicación de recursos por fe. Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después de la multiplicación, Jesús camina sobre el mar de Galilea hacia los discípulos aterrorizados, invitando a Pedro a unirse. Mateo 14:22-33, Marcos 6:45-52, Juan 6:16-21. Explicación bíblica y significado. Afirma su señorío sobre la naturaleza, como Job 9:8, donde Dios pisa las olas. Hoy se considera principal para ilustrar fe audaz. Pedro camina pero duda. Usado en motivación personal y arte, pinturas de Rembrandt. En era de ciencia desafía el naturalismo, promoviendo creencia en lo sobrenatural. La curación del ciego de nacimiento. El hombre ciego desde el nacimiento. Jesús unge con barro los ojos de un ciego de nacimiento y le dice que se lave en Siloé. El hombre ve por primera vez. Juan 9:1-41. Los fariseos investigan, pero el curado declara: una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Explicación bíblica y significado. Cumple Isaías 35:5 sobre ciegos viendo, simbolizando iluminación espiritual. De tinieblas a luz, Efesios 5:8. Hoy es principal en ministerios de sanidad y debates éticos sobre discapacidad, inspirando testimonios de conversión como ver la verdad de Cristo. La resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y María, muere y es sepultado 4 días. Jesús llega, llora y ordena: Lázaro, ven fuera. Juan 11:1-44. Lázaro sale vivo. Explicación bíblica y significado. Prefigura la resurrección de Jesús. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Cumpliendo Oseas 13:14 sobre victoria sobre la muerte. Hoy se ve como principal porque aborda el duelo moderno, usado en funerales y terapias de grief. En bioética cuestiona límites de la vida, reforzando esperanza eterna. Estos milagros no solo autentican el mensaje de Jesús, que el reino de Dios ha llegado, Mateo 12:28, sino que invitan a la respuesta personal. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Hoy, en un mundo de avances médicos y crisis existenciales, son principales porque ofrecen un marco para entender el sufrimiento, no siempre curado pero redimido, y llaman a la fe activa. Como narra Juan, se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Si deseas profundizar en uno específico o más referencias, házmelo saber. El propósito de los milagros de Jesús: revelar su identidad y cumplir las Escrituras. Los milagros de Jesús no eran actos aislados o meros despliegues de poder, formaban parte integral de su misión divina. Según los evangelios, Jesús buscaba principalmente revelar su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido, glorificar al Padre, demostrar la llegada del reino de Dios, invitar a la fe y al arrepentimiento y cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Estos actos sobrenaturales servían como señales, semeia en griego, como se usa en Juan, que apuntaban a una realidad espiritual más profunda, la salvación ofrecida por Dios a través de él. No eran fines en sí mismos, sino medios para que las personas reconocieran quién era Jesús y respondieran con fe. Como él mismo dijo: no crean en mí a menos que haga las obras de mi Padre, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean al ver las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí, y que yo estoy en el Padre. Juan 10:37-38. En el contexto bíblico, Jesús operaba en una era de expectativa mesiánica entre los judíos, donde las profecías del Antiguo Testamento hablaban de un ungido que traería sanidad, liberación y restauración. Por ejemplo, Isaías 53 o Miqueas 5:2. Sus milagros no solo aliviaban el sufrimiento humano, mostrando la compasión de Dios, sino que autenticaban su mensaje: el reino de Dios ha llegado. Marcos 1:15. Hoy,
Estos propósitos siguen resonando en la teología cristiana, inspirando a creyentes a ver en Jesús no solo un maestro, sino al Salvador que cumple las promesas divinas. A continuación, explico los principales objetivos que buscaba Jesús con sus milagros, respaldados por citas bíblicas directas que muestran qué quería que se cumpliera. Usaré referencias de la Biblia, basadas en versiones como la Reina Valera 1960 o la Nueva Versión Internacional para claridad. Revelar su gloria y su identidad como Hijo de Dios Jesús. Realizaba milagros para manifestar su divinidad y unión con el Padre, invitando a la fe en Él. Esto cumplía el deseo de que las personas lo reconocieran como el Mesías enviado por Dios. Juan 2:11. Después de convertir el agua en vino en Caná, así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Aquí Jesús buscaba que se cumpliera la revelación de su poder divino, fortaleciendo la fe de sus seguidores. Juan 5:36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Los milagros testificaban que Jesús era enviado por Dios, cumpliendo el plan divino de autenticación. Juan 10:25. Jesús les contestó: Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor. Quería que se cumpliera la aceptación de su mesianidad a través de estas obras. Cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Muchos milagros eran deliberados cumplimientos de las escrituras proféticas, demostrando que Jesús era el esperado Mesías. Esto buscaba validar las promesas de Dios y mostrar continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Mateo 11:4-6. Cuando Juan el Bautista pregunta si él es el que había de venir, Jesús responde: Vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Esto cita directamente Isaías 35:5-6 e Isaías 61:1, cumpliendo profecías sobre el Mesías que traería sanidad y liberación. Lucas 4:18-21. Jesús lee en la sinagoga de Nazaret: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. De Isaías 61:1-2. Luego declara: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Con milagros como curaciones, buscaba que se cumpliera esta profecía de restauración. Mateo 12:17-21. Después de curar a muchos, Mateo nota que esto cumplía Isaías 42:1-4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús quería que se viera el cumplimiento de un siervo manso que trae justicia a las naciones. Comparte en los comentarios cuál de estos te inspira más. Dale like si crees en lo imposible y suscríbete a Hechos y Relatos Bíblicos para más relatos que avivan tu fe. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.